Hola, somos de la Universidad Estatal de Milagro. Nuestra asignatura es Política Educativa en la Educación Inicial. Nuestro grupo es el W, que está conformado por 5 estudiantes: Ashley Altamirano, Ginger Uska, Daniela Flores, Yomira Zambrano y Milka Guerrero. Vamos a hablar sobre 3 temas: qué es la Constitución en la educación inicial, qué es la LOEI y cuál es la utilidad de un docente. Índice. ¿Qué es la Constitución en la educación inicial? Características, objetivos, principios de la Constitución, qué es la LOEI, principios de la LOEI, los principios claves, por qué es importante la LOEI, para qué sirve la LOEI, cuál es la utilidad de un docente, el docente como agente de cambio, el docente como guía. ¿Qué es la Constitución en la educación inicial? En el ámbito de la educación inicial, la Constitución hace referencia a las regularizaciones jurídicas que aseguran el derecho a la educación de los infantes. Define la obligatoriedad y el acceso libre a la educación en todos los niveles, incluyendo la educación inicial, y garantiza la prioridad en el cuidado de las necesidades de los niños. Además, la Constitución reconoce la educación inicial como un componente del sistema educativo nacional. Objetivos específicos: garantizar el acceso universal a la educación inicial, promover la formación integral de los niños, fomentar la interculturalidad y la plurinacionalidad, garantizar la calidad de la educación inicial, promover la inclusión social a la educación inicial. Características de la Constitución en la educación inicial. Derecho a la educación. La Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental de los niños y niñas y establece que el Estado debe garantizar un acceso de educación de calidad. Obligatoriedad. La Constitución establece que la educación inicial es obligatoria, lo que significa que todos los niños y niñas tienen el derecho de acceder a este nivel de enseñanza. Inclusión y equidad. La Constitución también promueve la inclusión y la equidad en la educación inicial, asegurando que todos los niños y niñas, independientemente de su origen social, cultural o económico, tengan el acceso de una educación de calidad. Protección de la primera infancia. La Constitución establece medidas para proteger los derechos de los niños y niñas en la primera infancia, incluyendo la prohibición del trabajo infantil y la atención prioritaria de sus necesidades. Los principios de la Constitución en la educación inicial. Los principios constitucionales fundamentales en la educación inicial en Ecuador se enfocan en la atención integral del niño, el respeto a sus derechos, la educación como derecho y el deber del Estado, la interculturalidad, la igualdad y la inclusión. Estos principios se articulan en el currículo de educación inicial y guían la práctica pedagógica en este nivel educativo. En atención integral, la educación inicial debe garantizar la nutrición, salud, educación y cuidado diario de los niños, dentro de un marco de protección integral de sus derechos. En derecho a la educación, la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber del Estado, incluyendo la educación inicial. Igualdad y no discriminación. Se debe garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, sin discriminación por género, origen étnico, discapacidad u otras características. En una interculturalidad, la educación debe promover la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, incluyendo los sabores y conocimientos ancestrales de las comunidades. Inclusión. La educación debe ser inclusiva y atender a las necesidades educativas especiales de todos los niños, brindándoles las oportunidades necesarias para su desarrollo.
En participaciones familiar y comunitaria, la educación inicial debe promover la participación activa de las familias y comunidades en el proceso educativo, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y el entorno social. En calidad y eficiencia, la educación debe ser de calidad y estar orientada al derecho holístico del niño a través de un currículo pertinente y un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante. En respeto a los derechos humanos, la educación debe inculcar el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la igualdad. ¿Qué es la LOEI? La LOEI, o Ley Orgánica de Educación Intercultural, es la ley fundamental que regula el sistema educativo en Ecuador. Su principal objetivo es garantizar el derecho a una educación de calidad, equidad y pertinencia para todos, respetando la diversidad cultural y lingüística del país. La LOEI establece los principios, fines y derechos fundamentales de la educación, así como las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo. Principios de la LOEI. En Ecuador, los fundamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, se enfocan en asegurar una educación de alta calidad, universal, justa e inclusiva, que honre la diversidad cultural y lingüística, impulse la interculturalidad y el aprendizaje constante, y promueva la implicación activa de los alumnos, profesores, familias y la comunidad. Los principios claves de la LOEI. Universalidad. La educación es un derecho humano fundamental y debe ser accesible para todos. Igualdad y no discriminación. Se garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones para todos los estudiantes, sin importar su origen, género, etnia o cualquier otra característica. Equidad e inclusión. Se debe asegurar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes al sistema educativo, incluyendo aquellos con necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad. Interculturalidad. Se reconoce y promueve la diversidad cultural y lingüística de Ecuador, y se garantiza una educación pertinente y relevante para cada contexto. Calidad. La educación debe ser de calidad y ofrecer oportunidades de aprendizaje significativas para los estudiantes. Respeto a los derechos humanos. La LOEI promueve la educación en valores como la libertad, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. ¿Por qué es importante la LOEI en la educación inicial? El cumplimiento de los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es fundamental para garantizar una educación de calidad y el pleno ejercicio de los derechos de los estudiantes. La participación activa de los actores de las instituciones educativas es clave para lograr este objetivo. Constitución y LOEI como marco legal. La Constitución establece los principios y derechos fundamentales que deben regir en el ámbito educativo. Por su parte, la LOEI desarrolla estos principios y derechos, estableciendo las normas específicas para la organización y funcionamiento de las instituciones educativas. Garantía de derechos. El cumplimiento de los artículos de la Constitución y LOEI asegura el respeto y garantía de los derechos de los estudiantes, como el derecho a una educación de calidad, a la igualdad de oportunidades, a la participación, a la diversidad cultural, entre otros. Mejora de la calidad educativa. Estas normas establecen estándares y criterios para la planificación curricular, la formación docente, la evaluación, la infraestructura educativa, entre otros aspectos. Al cumplir con estas disposiciones legales, se promueve una educación de calidad que garantiza el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. Participación de los actores educativos. La participación activa de los actores de las instituciones educativas
como docentes, estudiantes, padres de su familia y comunidad educativa en general, es esencial para el cumplimiento de los artículos de la Constitución y LOEI. ¿Para qué sirve la LOEI? La LOEI, como es conocida esta ley, es aquella que vela por garantizar el derecho a la educación y además es la que determina los principios que orientan a la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, el cual se entiende como el goce de los derechos fundamentales de la vida y el que comprende la armonía interna social de las personas. Buenas tardes, máster. Voy a hablar sobre qué es la autoridad de un docente, pero antes de eso voy a reproducir un video donde Eva Taber habla sobre qué es la autoridad de un docente. Bueno, para mí tiene que tener dos ingredientes fundamentales y bien equilibrados. El primer ingrediente es la vocación. Aspirante a profesor sin vocación no va a funcionar. Y el segundo ingrediente para mí es la pasión. Si no eres capaz de transmitir con pasión aquello que quieres enseñar, no vas a ser capaz de movilizar las emociones de los aprendices adecuadamente. Y hoy en día sabemos por la neurociencia algo que se había intuido ya desde Aristóteles, ¿no? Que solamente aprende aquel que quiere aprender. Si no hay emociones, si no sabemos engancharlas, va a ser imposible. Entonces, para mí, ese equilibrio de pasión y vocación serían los dos ingredientes fundamentales para un docente que aspire a estar en la carrera y tener éxito. Si hay resistencia, yo creo que tiene que ver más con ese miedo a qué es esto nuevo que está llegando. Voy a ser capaz de asumir mi nueva labor, mi nuevo rol dentro de este nuevo paradigma. Y por otro lado, la falta de herramientas que vienen casi siempre derivadas de una inadecuada formación continua. Es complicado poder atender a las nuevas necesidades de la sociedad para la que yo estoy educando si no tengo herramientas. Me preocupa bastante que en esa resistencia también está las pocas herramientas que tiene el profesor para atender las dificultades crecientes que hay en el aula. Derivadas de chavales que necesitan una motivación extra, que vienen de un mundo cada vez más inmediato, donde el esfuerzo es poco premiado, donde funciona la inmediatez. Eso me preocupa bastante, la verdad. Pues para mí el profesor excelente tiene que tener muchas de las E's de educación. Tiene que tener empatía, tiene que saber conectar con el alumno, evidentemente. Tiene que tener entusiasmo porque hay días complicados, hay momentos en decisiones en las que no puede participar y ese entusiasmo le tiene que sacar adelante. Pero también tiene que tener equilibrio. El docente tiene que tener empatía hacia sí mismo. El docente excelente es un docente que sabe dónde están sus límites, que sabe ponerse esos límites. Si tú no estás tranquilo, si tú no estás bien, no puedes ofrecer lo que uno no tiene. No podemos educar aprendices felices si nosotros no estamos equilibrados y no tenemos empatía hacia nosotros mismos. Bueno, la personalización del aprendizaje es como la gran utopía, ¿no? Pero aquí siempre me gusta contar esa pequeña historia de Galeano, de dos amigos que están conversando y uno dice la utopía es como el horizonte, caminas y siempre está a la misma distancia. Yo camino 2 pasos y el horizonte sigue estando igual de lejos. Y el otro dice, claro, porque la utopía sirve para caminar. Entonces, no es una utopía, es una utopía, pero es una utopía hacia la que podemos ir avanzando. ¿Cómo? Evidentemente con herramientas que nos permitan metodologías más activas. Fíjate, yo creo que hay un mito con el tema de las ratios de las clases. Es cierto que evidentemente 30 niños o 30 adolescentes desmotivados y repitiendo esos aprendizajes casi bulímicos de trago y vomito, van a hacer más ruido 30 niños descontentos que 20, de acuerdo. Pero al final el efecto en su aprendizaje es igual de malo. Realmente lo que tiene que cambiar son las metodologías activas. Tener 30 adolescentes entusiasmados por lo que están aprendiendo y deseosos y activos, eso es una maravilla, eso es una bomba para la sociedad y para las necesidades que tenemos hoy en día. Entonces, para mí la educación personalizada consiste en tener los suficientes recursos metodológicos, sobre todo metodológicos, que me permitan entender
cómo el cerebro de cada chaval, cada niño está aprendiendo. Una vez que yo tengo esas claves y practico metodologías activas en las que empodero a los aprendices a enseñarse entre sí, el aprendizaje personalizado no es tan utópico. Y hay otra cuestión que nos viene a ayudar y es la tecnología. La tecnología, una de las cuestiones que nos ayuda es hacer una buena analítica del aprendizaje. Podemos tener datos rápidos de qué se ha entendido, qué no se ha entendido, a qué se ha accedido, dónde está el error que tenemos que corregir. En ese sentido, la tecnología nos viene a auxiliar y yo creo que debemos aprender a utilizarla más y mejor para hacer esa analítica del aprendizaje que nos permita una personalización mayor en el sistema. ¿Cómo empoderar también a los docentes? Pues evidentemente no puedo dar una respuesta fácil, es una cuestión compleja. El primero que se tiene que empoderar es el propio docente, creyéndose que su profesión es tan digna como otra cualquiera y que no tiene por qué estar cuestionándose constantemente. Veo profesores cuando voy a dar formación que tienen miedo ante el padre que va a venir a cuestionarles algo que hacen y yo siempre les digo, pero tú irías a un banquero a decirle, oiga, yo vengo a explicarle cómo tiene usted que ejercer su profesión, se metería en un quirófano a decirle a un cirujano, no mire, es que el bisturí no se coge así o no utilice ese láser. Veo también un cierto miedo en el docente a realmente tener unos criterios, manifestarlos y defenderlos. Es un círculo vicioso. Cuanto más nos demos esos pasos atrás y menos creamos en nuestra propia autoridad, más complicado será que la sociedad nos vuelva a considerar como un actor importante, como actores importantes en el cambio social. Y luego el tema de la formación. Tiene que haber una voluntad y tiene que haber un convencimiento de que no podemos avanzar como docentes y tener una voz autorizada si no nos estamos formando. John Cotton Downa decía que quien se atreve a enseñar tiene que aprender siempre y bueno, pues es una cuestión que yo creo que nos devolvería un protagonismo, ¿no? Cuando la sociedad vea que el profesor está formándose, está entusiasmado por seguir aprendiendo, que entiende que tiene que tener nuevas herramientas y que esta sociedad cambiante nos lleva a una reflexión constante, a ese paradigma del educador reflexivo de la que hablaba John Dewey ya en el siglo XX. Entonces yo creo que recuperaremos ese papel preponderante que tenemos que tener en cualquier sociedad. Voy a hablar sobre cuál es la actualidad en un docente. La actualidad de un docente radica en su papel fundamental para el desarrollo de los estudiantes, facilitando su aprendizaje, impulsando el pensamiento crítico y fomentando valor y habilidades para el futuro. No solo se limita a la transmisión de conocimiento, sino que actúa como guiador, mediador y acompañante en el proceso de construcción del conocimiento. El docente como agente de cambio, facilitador del aprendizaje, desarrollo del pensamiento crítico, formación y valores y habilidades. El docente no solo enseña, sino que también guía y motiva a los estudiantes a aprender de manera autónoma y colaborativa. Fomenta la reflexión y argumentación de capacidades de análisis en los estudiantes. Ayuda a los estudiantes a desarrollar valores éticos, habilidades sociales y competencias para la vida. Acompañamiento individualizado. Mediación entre el estudiante y el entorno. Reconoce las necesidades y fortalezas de cada estudiante, ofreciendo un apoyo personalizado. Fomenta la reflexión, la argumentación y las capacidades de análisis en los estudiantes. El docente como guía. 1. Orienta en motivación. 2. Creación de un ambiente de aprendizaje positivo. 3. Adaptación a la diversidad. 1. Inspira a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial y les proporciona las herramientas necesarias para lograr sus metas. 2. Fomenta la confianza, el respeto y la colaboración entre los estudiantes, creando un espacio propicio para el aprendizaje. 3. Reconoce las diferencias individuales de los estudiantes y adapta su enseñanza para satisfacer sus necesidades específicas.